Bienvenidos a todos, nuevamente nos encontramos en el Laboratorio 45 de la Universidad Privada Boliviana. Estamos acá en el campus Julio León Prado. Y esta es una nueva entrega de los 400 golpes, un poco más seguida que lo que hemos estado haciendo últimamente, pero nos junta un motivo poderoso, no una nueva película boliviana, sino el fallecimiento de una de las grandes leyendas, de los grandes íconos del cine que hemos visto creciendo y que evidentemente nos ha formado, que es Diane Keaton. Hace poco despedíamos a otro de los grandes íconos del nuevo Hollywood, que era Robert Redford, y quizás si tú hicieras un Monte Rushmore de íconos de esa época, probablemente los dos estarían ahí, ¿no? Sí, hola Andrés, bueno, hola Lucho, sí, nos estamos viendo más seguido, que está bien también porque nunca se sabe cuánto tardaremos la siguiente. Es mejor prevenir que lamentar. Digamos que la ocasión no es del todo triste, pero sí es un poco agridulce, digamos, ¿no? La Diane Keaton, como decía, es una actriz con la que de alguna manera también nuestra cinefilia ha acompañado, ¿no? O sea, es una actriz muy presente en los 70, hasta en algunas de las películas más importantes de esa década, ¿no? Probablemente, en papeles más o menos secundarios o protagónicos, y que era además una presencia en Hollywood muy particular, ¿no? Porque es alguien que yo leo una serie de homenajes que me han parecido incluso más interesantes que algunos de los papeles que ha hecho, así debo decirlo, o sea, porque les reconocen algo que seguramente a mí me costaba ver, que era esa singularidad que iba más allá de lo excéntrico, ¿no? Era una actriz que era una imagen un poco alocada, digamos, del juego, ¿no? Que no se acomodaba del todo a los cánones, más allá de sus papeles en las películas. Y bueno, para mí, digamos, seguramente como Pablo, es una actriz que ha estado muy asociada como no solo, pero a un par de cineastas como bien importantes, digamos, en formación, obviamente el Ford Coppola por la trilogía El Padrino y Woody Allen, ¿no? Por algunas de sus mejores películas de los 70s y parte de los 80s, ¿no? Sí, bueno, algunas de las grandes obras maestras del cine de los 80 y de los años 70 sin duda están protagonizados por ella. Sí, fue una actriz que comenzó sus días en el musical, en el teatro musical. De hecho, recuerdo alguna entrevista que yo no me acuerdo quién le hacía, en la que ella recordaba sus primeros días cantando en el musical Hair, ¿no? Que fue llevado al cine por Milos Forman, y ella reconocía que su sueño era ser cantante originalmente, pero que nunca lo logró y que no cantaba lo suficientemente bien, a pesar de que algunas de las secuencias más célebres protagonizadas por ella han sido secuencias semi-musicales, ¿no es cierto? Pero sí, y comenzó con la tele, y quizás su primer gran papel fue justamente en El Padrino, ¿no es cierto? Y en El Padrino hacía de la novia de Al Pacino, de Michael Corleone, y justamente es este amor que acompaña al Michael antes de corromperse o antes de ser devorado por la condena de su familia, ¿no? Entonces es casi como esta novia de juventud que anhelan tantos personajes y que es frágil, sencilla e inocente, pero que evidentemente se convierte en el amor que va a acompañar a Michael entre las sombras durante la trilogía, porque tienen un hijo juntos, ¿no? Claro. Claro. Claro, y ahí sí que estaba revisando la filmografía de los años, claro, su papel en El Padrino, que es el más importante digamos, del inicio de su carrera, coincide con su primera, digamos, colaboración con Woody Allen en calidad de actores, ¿no? Que es esta de Play the Game Sam, ¿no? ¿no? Que es este homenaje en realidad, a Casablanca y a Humphrey Bogart en particular. Pero claro, el papel que tiene de Kay Williams, ¿no? La novia esta, que además es una suerte de conciencia, o una especie de conciencia moral, digamos, que trata de funcionar, pero fracasa a lo largo sobre todo la primera y la segunda, y en la tercera ya, bueno, ya no hay nada que salvar, está también. A mí me llama la atención es la forma en que también envejecen, ¿no? No solo los personajes, sino también los actores, ¿no? Y Al Pacino, sobre todo, que son dos que se mantienen en toda la trilogía. No sé si alguno más, la verdad, no me acuerdo. Creo que no, los dos principales, por lo menos. Muchos de ellos ya... Robert Duvall también. Robert Duvall, claro.
que se mantienen, digamos, algunos en el camino se dedican a otras cosas, o mueren en las películas. O en la vida real. O en la vida real también, como John Cazale, digamos. Claro, sí. Entonces, a mí sí me atrae, no sé por qué. Tengo esta fascinación por también cómo los actores, digamos, no los personajes van envejeciendo también paralelamente. Estamos envejeciendo. Sí, debe ser. Por eso nos Un tiempo me obsesionamos. obsesionaba también por esta película que algo parecido va a pasar con de DiCaprio y la Kate Winslet, que filmaron Titanic y unos años después hasta de Revolutionary Road del Sam Mendes. Y a mí más lo que más me llama la atención es cómo había envejecido. Son como han envejecido los del Titanic y lo que se han convertido en un matrimonio fracasado que se odia. Que eso es genial. Sí, sí, a mí me gusta eso. Metacinematográfico. Sí. O sea, Titanic debe ser una de las pelis que más odio en mi vida, pero evidentemente lo metacinematográfico conectándose con Revolutionary Road, que tampoco es una peli que me gusta suelta, pero digamos, juntas pueden funcionar bien, a pesar de que sería como 8 horas de visionado, no sé, como horrenda experiencia. Sí. Pero es que, ¿qué habría pasado si sobrevivían Jack y Rose? Se hubieran ido a la mierda se hubieran ido así, no hubiera funcionado el matrimonio. Bueno, pero volviendo a Diane Keaton y Al Pacino, digamos, sí me fascina un poco ese envejecimiento, no solo como personajes, sino también como actores. Además que, gracias a tu bromas, que básicamente, probablemente algunas de las películas más icónicas de Diane Keaton fueron también las que las hizo con sus entonces o futuros novios, ¿no? O sea, solo de Woody Allen, que era director y coprotagonista en varias de ellas, Al Pacino también, y vamos a ver de algunos papeles que fuera de ellos también lo dirigió uno de sus, y coprotagonizó uno de sus novios, ¿no? Que es Warren Beatty, ¿no? Exactamente, Reds era su ópera prima, ¿no? Sí, como director, ¿no? Como director, exacto. Igual de esos años, del inicio de su carrera, es una peli, y quizás eso puede ser interesante, o sea, porque Diane Keaton siempre hacía como del interés amoroso del protagonista, sí. Si es que no era ella la protagonista, pero generalmente era como el interés amoroso del protagonista, pero era una mujer con una enorme capacidad para la comedia. Y para mí eso explota. Para mí, a nivel de comedia misma, una de mis películas favoritas de Woody Allen es Sleeper. Sleeper, claro. O sea, porque Sleeper tú puedes decir, no, hay películas más interesantes de Woody Allen o qué sé yo, pero Sleeper es muy chistosa. Yo creo que con Bananas deben ser las pelis en las que realmente me he reído a mandíbula batiente viéndolas, ¿no? Y en Sleeper evidentemente ella tiene nuevamente el papel del interés amoroso de este viajero en el tiempo que viaja en el tiempo por dormirse, ¿no? Básicamente. Sí, además es una gran película, a mí igual me encanta porque además es una especie de como de estudio casi, de la comedia, digamos, del cine del cine sin sonido, el cine silente, el cine mudo, porque es súper físico, quiero decir, ¿no? Es una película súper física, porque luego el humor de Woody Allen evoluciona hasta más, sobre todo lo verbal, ¿no? Pero es una película en la que tiene unas secuencias que son puramente físicas, que te recuerda, obviamente, sin llegar a hacer esa maestría, algunas mejores cosas que hicieron sobre todo Buster Keaton, o mismo Charles Chaplin, ¿no? O sea, esa fisicidad del humor del cine silente es algo que me gusta, digamos, de esas comedias disparatadas del primer Woody Allen, que tenía menos pretensiones intelectuales y más amor, digamos, por el cine clásico, ¿no? Bananas es un poco lo mismo. De hecho, sea de paso, pero en Bananas obviamente no está Diane Keaton. Quizás, evidentemente hay que traer a la mesa la película con la que se va a convertir en un ícono hollywoodense, así como tú dibujas un sombrero de bombín y un bastón y reconoces a Chaplin, evidentemente un traje masculino en el cuerpo de una mujer con sombrero siempre a todos nos va a recordar a Annie Hall y evidentemente a Diane Keaton. Ninguna mujer ha debido usar con mayor gracia un sombrero masculino que Diane Keaton, ¿no? Y una corbata probablemente. Hipsters del mundo, ahí está el modelo original. Sí, a mí ese personaje que, claro, justo que tiene que ver con lo que decías, el personaje de Annie Hall, que es el nombre de la película, que fue con la que ganó el Oscar, y también Woody Allen, ¿no? Mejor película. De alguna manera, lo leí en un artículo de Elvira Lindo, esta escritora española, decía que básicamente, claro, tenía ese espíritu chaplinesco, ¿no? Como lo decías, y que yo realmente ya hilado demasiado fino, pues cosas que uno hace cuando alguien se muere en domingo, digamos, si tienes mucho tiempo para pensar y recordar cosas.
incluso cuando no es alguien tan cercano, pero con el que has crecido, es esta idea de que, bueno, el apellido Keaton tal vez no era tan gratuito, decía alguien que se dedicó a hacer comedia, ¿no? Obviamente tampoco es que solo ha hecho comedia, ni mucho menos la Keaton, ¿no? O sea, pero tenía ese espíritu que dices, digamos, para la comedia y un rostro y unas maneras, digamos, que podían decir incluso mucho sin hablar. A esta secuencia famosa que, bueno, igual en la serie de homenajes que ha estado circulando en redes veía, que es esta secuencia en la que un poco después de conocerse con el personaje de Woody Allen en Annie Hall, ella como que lo aborda, en realidad ella lo seduce, digamos, ¿no? Ella es mucho más centradora, y lo va después de jugar un partido, creo, de tenis, así bastante ortodoxo, heterodoxo, no sé cómo llamar un partido de tenis entre Woody Allen y Diane Keaton. Ella, bueno, le saluda y el otro está un poco enojado, y claro, y ella no sabe qué decir y empieza como a balbucear, ¿no? Y dices, la di la, así, ¿no? Y al final terminan yéndose juntos, de todas maneras. Pero la forma en que, no sé exactamente hasta qué punto eso estaba en el guión, no podría decirlo, pero tengo la impresión de que también era una actriz que tenía una capacidad de improvisación y de aporte creativo durante el mismo proceso de rodaje que seguramente no tienen todos los actores ni actrices, ¿no? Claro, y fue una gran sociedad, ¿no? La que tuvieron ambos. Y evidentemente si es que ella no lo improvisó, yo estoy seguro que Woody Allen se nutría de lo que ella también era, porque ella era una persona que se reconciliaba mucho con su torpeza, digamos, ¿no? Y, y como muchas, digamos, ha logrado hacer que la torpeza sea encantadora y que la torpeza sea seductora. O sea, Zoe de Chanel no tendría carrera si Diane Keaton no hubiese comenzado con ese tipo de personajes de mujer alternativa, de mujer liberal, torpe, que no todo el tiempo busca verse perfecta y no sé qué, pero que es absolutamente seductora, digamos, ¿no? Es esa imagen de bohemia neoyorquina que es tan seductora y que evidentemente inspiraba a Woody Allen para escribir algunos de sus mejores guiones, ¿no? Y eso creo que se ve justamente en Annie Hall y también en esa otra gran película de Woody Allen que es Manhattan, ¿no? En la que también Diane Keaton tiene un papel importante, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que decías algo que me llamó la atención hace rato, que era esta idea de que, claro, la Keaton en realidad quería hacer una carrera como cantante, ¿no? Y de hecho, claro, decía Woody Allen que el personaje de Keaton en Annie Hall está de alguna manera inspirado en ella y hecho a la medida, ¿no? Porque básicamente de la Diane Keaton. Y claro, ella cuando rompe en realidad la relación, ella se seducía, no me acuerdo si es por Simon o Garfunkel, uno de los dos actúa en la película, uno de los que se la lleva para que triunfe en la música, y claro, hay una secuencia en la que canta, ¿no? Y que digamos canta bonito, evidentemente, y luego yo cuando estaba igual dando vueltas sobre las cosas que había hecho la Diane Keaton, veía que había grabado alguna canción de Navidad, así, y que también había sido un icono hablando de cosas que se están muriendo, de MTV, de MTV en los 80, si no me equivoco, dirigiendo videoclips. Ese podría ser tema de otro encuentro, que sería hablar de todos estos directores que hoy día son icónicos del cine contemporáneo, pero que comenzaron su carrera dirigiendo en MTV, ¿no? Sí, sí. Y de mujeres, ¿no? Que no deben ser tantas, pero existe. Y la de aquí es de las primeras. Porque sí tenía este interés en la dirección, dirigió algunas películas, probablemente no tan visibles como sus actuaciones, pues sí tenía esa sensibilidad, digamos, y ese interés por lo menos. Y bueno, la Diane Keaton es una actriz también que hemos visto, que además de las películas con Woody Allen, hemos visto también envejecer del cine. En esa medida, como todo lo que pasa en Hollywood y envejece, también ir desapareciendo, sobre todo con las mujeres. Hollywood es muy cruel, ¿no? Uh-huh. Pero tiene un par de papeles que, digamos, ya cuando estando ya en su entrada en años, aún te recuerda la chispa, esa picardía que tenía, ¿no? Que es ese atolondramiento seductor que tenía la Diane Keaton. Y te hablabas ratos, por ejemplo, de esta que me parece que a veces como la ponen en la tele, porque la ponen en tele nacional, por lo menos la veo una media hora, que es esta de Santis Gora Gibb, ¿no? Que es una película de lo más llevadera y chistosa, digamos, porque además tiene otro de mis actores de casa, que es el Jack Nicholson, ¿no? Ambos
en calidad de vejestorios, digamos. Y muy probablemente vamos a hacer un programa pronto dedicado a él, así que estén atentos. Sí, ¿no? El Riquito, el Nicholson más bien está aguantando estoicamente, o eso creemos. No, yo lo veo con relativa frecuencia en los partidos de los Lakers, ¿no? Que Sigue siempre yendo. está ahí, sigue yendo, claro. Sí, estaba calvo, creo, un tiempo, ¿no? Creo que sí. Bueno, Vos no queremos ser aves de mal agüero, pero es que es también cierto que si estamos volviendo a tocar el tema de los modes, porque es toda una generación que se nos está está muriendo, yendo. ¿no? No es casualidad y tampoco es fetichismo nuestro de la gente que se mueve al cine, es una generación que se está yendo, ¿no? sí, no, y es muy triste porque son evidentemente... Bueno, me imagino que va a ser lo mismo cuando se muera DiCaprio. Para toda una generación que ha crecido viéndolo y esperando a que tenga un Oscar y no sé qué, que era así como cosas que esperaban. Pero sí, no, evidentemente ella... Igual quiero pensar, y justamente esta conexión, digamos ahí, sus deseos de querer ser cantante. No sé si te acuerdas de esta peli en la que actúa otra de tus validades, que se llama Hanging Up. Con la el Meg club de Ryan. las divorciadas, Claro, la Meg Ryan y la Lisa Kudrow, de Friends, sí, que ¿no? creo que la han traducido algo así como el club de las divorciadas. No, esa es no, otra. ¿qué era? No, ¿cómo era? Esa es de hay una que es el club de las primeras esposas, Sí. y esta es como Es como la secuela, ¿no es sí, cierto? es una Eso, suerte de secuela, sí. Algo así, sí. Sí. Pero todo en ambas Claro. hay como una suerte de secuencia. Es así, es. Y Y actúa además ahí Walter cómic. Matthau. Claro. Sí. Y en esas pelis también hay esta suerte de tenor marcado por otra directora que tiene un poco el estilo de la Diane Keaton, que es la Nora Ephron, ¿no ve? Que es la guionista original de ambas cosas, ¿no? De las dos pelis. Claro, creo que es una gran escritora, gran periodista y gran directora también la Ephron, ¿no? Que entre otras cosas ha escrito y dirigido varias cosas que ha hecho la Meg Ryan, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Gran directora siempre desde la perspectiva de quien lo dice, que es aquí el presidente del club de fans de Meg Ryan. Claro. Durante 3 décadas seguidas, Sí, eres sí. como el porfiriato de los fans de... Sí, sigo siendo el único integrante de mi manzano. Pero sí, no, yo la venero. En la época de haberla descubierto recién como escritora es una maravilla porque, bueno, no está tan traducida. Pero bueno, pero sí, tienes razón, me había olvidado. O sea, vi algunas fotos de ese encuentro entre las unas 3 hermanas, ¿no? Que es la Meg Ryan, la hermana sacrificada, que es la única que cuida a su padre, que está medio ya senil, ¿no? Que es Walter Matthau, que debe ser uno de los últimos papeles de Walter Matthau, además, en el cine. Y claro, aquí creo que hace la hermana exitosa, ¿no? Ejecutiva, algo así, y la Kudrow de bueno, lo mismo Sí, que hacía sí, Friends, sí, ¿no? exacto. Que, o sea, loquita, digamos, ¿no? O sea, La excéntrica, ¿no? No, Sí. no, pero ahora estoy comprobando que no Nora Ephron no tiene nada que ver con The First Waves Club, ¿no? Pero sí con Hanging Up. Sí, Sí, con Hanging Up, sí, ella sí. es la guionista. Sí, creo que no sé si la dirige su hermana, no sé. No, la dirige Diane Keaton. Sí, la dirige de Keaton. Realmente, no nos hemos preparado mucho para este programa. Seguimos de duelo. Bueno, sí. No, a mí me gusta la película. Evidentemente es como una copia también de las cosas que hacía la Ephron, digamos, ¿no? Bueno, copia de ella misma, ¿no? Pero... Sí. Que a su vez copiaba al Rob Reiner. Bueno. Sí, no, habla un poco también de la experiencia como directora de la Diane Keaton. No estoy seguro, sabes que hace un tiempito hablamos, no sé, de Lynch o no me acuerdo si de Twin Peaks. Sí. ¿No? Y que estaba viendo unos capítulos, bueno, estaba reviendo en algunos casos y descubriendo muchos porque nunca habíamos la visto completa. Y no estoy casi seguro de que había uno o dos capítulos de Twin Peaks tan dirigidos por Diane Keaton. Se me olvidó verificar ese dato. Pero alguien que desde entonces hasta empezó en la televisión también como actriz, pero también intentó hacer sus primeros pinos como directora, ¿no? Sí, ha dirigido un capítulo de Twin Peaks Sí. del 91. Exactamente, o sea, de la primera tanda de Twin Peaks, Uh-huh. no la retorcida del último tiempo, digamos, ¿no? La más retorcida del último tiempo. Sí, No, sí, que a mí sí, me gusta sí, igual, sí. o sea, pero sí me acordaba, creo que es de la segunda temporada, ¿no? Que es la más larga de las dos primeras. Y me llamó la atención porque claro, en ese momento no hice mucha conexión con la faceta de directora de la Keaton, a punto que más recuerdo que Hanging Up, claro, la dirige ella, ¿no? La dirige Uh-huh. ella. Y hay, recuerdo alguna tele, pero era una peli para televisión,
se llamaba Wildflower, no sé si lo recuerdas, que tenía un elenco bastante decente con Beau Bridges, el hermano de The Dude, ¿no? Y también actuaba, tenía un papel así siendo niña prácticamente, la Reese Witherspoon. Y la Patricia Arquette era como el protagónico. La Patricia Arquette es también así como una de estas actrices que en los 80 y 90 era como muy interesante, muy importante, y después se dedicó a hacer mala tele, ¿no? Sí, bueno, ahora está, creo, bueno, a veces me confundo con la Armada, pero sí es como que sí está más en la tele que en el cine, ¿no? Ya es más difícil encontrarla en películas que en series. Igual, claro, yo creo que los papeles que tuvo la Quito en la saga del Padrino y en las colaboraciones con Woody Allen, de alguna manera oscurecieron el resto de su trabajo como actriz, ¿no? Eso es muy cierto también. O sea, apenas hablamos de Keaton, vamos directamente a esas películas y vamos como redescubriendo así casi de chiripa algunos títulos que están muy, muy en la sombra, algunos injustamente, ¿no? De esas películas como icónicas de los 70 y 80, ¿no? Habíamos mencionado Reds, que es una de las pocas que ha sobrevivido, porque es una película más que está basada en la historia del John Reed, este periodista, militante gringo que se fue a cubrir, vivir la revolución rusa, y ella hace también a Louise Bryan, que es una periodista, escritora, que es igual una especie de seductora de los intelectuales progres de la época, ¿no? Pero había otras, así que igual, no sé, pues, claro, a mí mismo me costaba ver como esta de, no sé cómo está el título original, porque ahí se me hace la confusión, que está en la que hace de una Looking for Mr. Goodbar, que hace de una mujer bien liberal también de la época, ¿no? O sea que a fines de los 70, ¿no? 70, ¿no? Que es algo que en esos tiempos todavía para un personaje del talante de Quito era algo extraño, digamos, ¿no? Y también pues una suerte de comedia extraña que era esta de Baby Boom, que me acuerdo que era con este actor que se me ha ido el nombre, que era igual, que solía ser un actor de comedias conocido. Pero aquí, de ahí, y esto es también de la Nancy Meyers, que es la directora de Santis Gotta Give, y ahí lo que me acuerdo bien es, y sobre todo me acuerdo de eso, es por su coprotagónico, que es el Sam Shepard, ¿no? El grandioso Sam Shepard. Sí, que de alguna vez siempre volvemos al Sam Shepard, ¿no? En este podcast. Siempre está ahí. Sí, pese a que no le dedicamos nada exclusivo, siempre teníamos hablando de él. Y podríamos, ¿sí? Pero sí, y recuerdo que también hacía de la esposa de Steve Martin, el padre de la novia. Claro, el padre, ¿no? Que es toda una trilogía, ¿no es cierto? Sí. O trilogía, no sé cuántas hay. Yo me acuerdo una, sí, pero había por lo menos dos. O sea, el padre de la novia y no sé qué les llamaron a la siguiente. El padre de la novia 2, sí, estoy bien por lo menos aquí. Yo me acuerdo sobre todo de la primera, ¿no? Que fue en su momento igual una comedia icónica, ¿no? Y hablando del DiCaprio, que ya estaba, no sé por qué rato, me acordé de una película, el mismo año que filmó Titanic, el DiCaprio, hizo otra película en la que actuaba la Diane Keaton y la Meryl Streep, que se llama Marvin's Room. Sí, claro. Sí. Que era medio psicológica, ¿no? Sí, de un chico problemático, ¿no? Sí, exactamente. Que DiCaprio hacía como de alguien más joven de lo que él era realmente. Sí. Bueno. Todavía lo parecía, digamos, ¿no? Bueno, DiCaprio hasta hace muy poco parecía que usaba los ternos de su papá en sus películas, ¿no? Eso era como extraño, siempre parecía. Sí, aún ahora cuesta verlo de padre, reciente esta película que creo que no has visto, del Paul Thomas Anderson, verlo de un padre de un adolescente cuesta todavía un poco, pese a que ya está en sus años. Me debe costar también porque hace una especie de guagua perdechi, ¿no? O sea, claro, normalmente no es padre de adolescentes, no sale con adolescentes, pero... Bueno, no queríamos hablar más de DiCaprio, pero es que actúa en esta película con la... Es una descripción, no es un juicio de valor. Pero bueno, sí, igual, claro, en Something's Gonna Give, a mí me gustaba mucho, obviamente, el romance con Jack Nicholson, pero también el romance con Keanu Reeves, que es buenísimo, claro. Sí, es una peli que es furor en un momento en el que como que había una suerte de revitalización de ese tipo de comedia, ¿no? Y Jack Nicholson estaba como encontrando en la comedia así como un nicho muy interesante para producir cosas, o sea, de hecho, pensemos en About a Schmidt, así... O mismo As Good As Gets, ¿no? De unos años antes.
O Anger Management. A mí me encanta. Sí, es una peli en la que funciona tan bien con Adam Sandler. Sí, según yo, Adam Sandler después de Punch Drunk Love, obviamente, y probablemente, incluso me gusta más que su papel, digo, ¿no? Que Uncut Gems, esta película, hablaba de los Abdi, que uno de ellos está en cartelera. Me gusta más el papel de Anger Management. Esa película, Luis Guzmán, esa película. No, La Heather Graham. Es casi una película de Paul Thomas Anderson. ¿Sabes? Hace buena parte de sus repartos reforzados por Nicholson y Sandler. Bueno, este programa se va a emitir póstumamente porque los fans de Paul Thomas Anderson asesinaron a Santiago Espinosa por decir que Anger Management parece una película de Paul Thomas Anderson. Pues que está la Heather Graham en bikini. No, bueno. No, a mí me gusta harto el papel no sé cómo, del Nicholson, no sé, Nicholson que está retirado prácticamente del cine. Claro. Pero que ha sido también, claro, que coincidió con la Keaton, tanto en Reds como en Santis Karagif, ¿no? Sí, no. Bueno, y recuerdo, no sé si es, o sea, quería recordar porque igual hablando de este espacio en la comedia que han encontrado algunos actores, también claro, hay toda esa generación que hizo papeles súper dramáticos en los 70 y que los recordamos como personajes de carácter intensos y qué sé yo, que hicieron, no sé si te acuerdas, esta peli que para mí es como el sumum de la comedia decadente, digamos, en la que tienes como un gran elenco, que se llama The Big Wedding, que era Robert De Niro con Susan Sarandon, con Diane Keaton, Robin Williams, con un grupo de actores así increíble. Sí. Pero la peli era un desastre de principio a fin, ¿no? O sea, no la salvaba nadie. Que ese es un rasgo también de esos actores, que no sé si por motivos alimentarios, sé que Robert De Niro sí por motivos alimentarios han comenzado a hacer básicamente cualquier tipo de comedia. Yo creo que si el Pocholo hace una secuela y tiene la plata, Robert De Niro actuaría ahí, digamos, ¿no? Sí, claro, de esa generación, claro, Robert De Niro en cuyo rodaje también en el rodaje del Padrino coincidió, ¿no? El Padrino 2, ¿no? No me acordaba. Después, claro, esas películas que yo me acuerdo que alquilabas del videoclub porque tenía una corte así de las estrellas de todos los tiempos, ¿no? O como algunas películas que sí eran mucho más afortunadas del Robert Altman, digamos, ¿no? O sea, que sí tenían, bueno, esas eran otro nivel, o sea, que sí era una reunión, o las del Terrence Malick, las que hizo en su retorno, digamos, ¿no? De Tim Red Line, que eran todos los mejores actores o los actores más cotizados de la época, ¿no? Entonces, sí, en este caso No, pero hay muchos que juegan con su poder de fama como directores para juntar estrellas, ¿no? Antes del universo cinematográfico de Marvel ya se juntaban muchas estrellas. Sí. Son más películas de productor también, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, recuerdo esa y actuaba una de las actrices que también te gustaba en alguna época, la Katherine Heigl, ¿no? Ah, claro, es otra actriz de comedia que medio que ha desaparecido, ¿no? Con justa razón. No sé por qué, alguna vez leí que tuvo algún problema con la industria, que era muy caprichosa, bueno, no sé, sí, claro. Sí, era famosa por ser de ese tipo de actrices que hacía duro el rodaje. Y justamente volvemos a Diane Keaton. Diane Keaton era famosa por todo lo contrario, ¿no? Sí. Era famosa, o sea, creo que no ha habido nadie que haya hablado nunca mal de ella. Y hay una cosa que leí, bueno, no leía, creo que la escuchaba hace también algún tiempo, que ella decía que en realidad su talento para la comedia no era decir el chiste, sino preparar el chiste y que alguien lo remate, ¿no? Era así como una gran asistidora cómica. Y ese tipo de actores que hacen que su compañero de escena brille más que ellos mismos, no solamente se reconoce su generosidad, sino es un verdadero talento, ¿no? Hay realmente actores que hacen que el muerto con el que están actuando parezca realmente un gran actor, y sin duda lo era Diane Keaton, ¿no? O sea, yo creo que mucho de lo que lograba justamente Woody Allen, por ejemplo, en las escenas, era porque ella le estaba sirviendo, o sea, la libertad que ella tenía actuando hacía que las neurosis de Woody Allen no te exacerben, no exacerben tu odio por él, sino en realidad que sientas empatía por él, digamos, ¿no? Sí, tienes razón, y de hecho el propio Woody Allen, bueno, todas sus parejas, obviamente sería muy raro que alguien hable mal, pero son gente que tampoco necesita como quedar bien
Woody Allen tal vez un poco más, pero... Sí, él necesita ganar sus puntos sí, con todo sí. el mundo. Pero también lo ha hecho Al Pacino, que fue otro de sus coprotagonistas y parejas. Y claro, lo que decía el Woody Allen primero es que, claro, que en realidad casi que se enamoraba, aunque al principio ha hecho un textito, ¿no? De una carta de despedida que decía que cuando se conocieron los dos eran muy tímidos y claro, no, nada funcionaba, hasta que empezaron a hablar de otras cosas que no fue el trabajo y empezó a haber química. Y evidentemente, si las películas algunas de las mejores películas de Woody Allen de los 70 no podría entenderse sin la Diane Keaton, ¿no? Sin esa contraparte, digamos, que a ratos juega un poco al mismo juego de la neurosis del Woody Allen, pero también lo aterriza y lo hace caer en cuenta, ¿no? Digamos, de esa suerte de veleidades medio exageradas que tienen los personajes del Woody Allen. Y el Woody Allen decía también en este texto que había sido tan fructífera su colaboración que incluso dijo, no sé por qué, dice, bueno, como fiel a su estilo, dice, solo Dios y Freud deben saber por qué no nos quedamos juntos, dice, ¿no? Como pareja, pero él decía que incluso después de que dejaron de ser pareja, él siempre le hacía leer sus guiones y que incluso él dice algo súper lindo que, bueno, no sé hasta dónde será cierto, porque dice que al final él terminaba escribiendo guiones para una sola persona, que era la Diane Keaton, porque era dice que la única voz que escuchaba y tomaba en serio nunca la de los críticos. No sé si será cierto, pero la frase es lindísima, pero a mí me conmovió. Y la otra, claro, es la de Al Pacino, que decía, no sé, que decía igual en una declaración posterior a la muerte, no sé por qué nunca le pedí matrimonio, dice, ¿no? Igual no sé hasta dónde sea cierto. Bueno, pero está bueno como que los hombres muestren su incapacidad de poder haber lidiado con esa alma libre. Exactamente. Pero también ella siempre reconocía que era incapaz de lidiar con el hecho de tener que compartir su intimidad con otras personas. Entonces, creo que la Diane Keaton siempre va a ser la celebración de una mujer independiente que no necesitaba de una pareja para proyectarse en Hollywood, más en un Hollywood de los años 60 y 70 que era excesivamente machista, a pesar de que ya estaba el nuevo Hollywood ahí. Entonces, creo que es una mujer que siempre ha sido fiel a sí misma y eso siempre es importante, ¿no? Y bueno, y es además una rompedora de moldes, digamos, ¿no? Se ha convertido en una actriz tan cool, sin necesidad o sea, no respondía al modelo de estrella de Hollywood tradicional. Ha sido estéticamente, estilísticamente, su aproximación a la actuación, cómo leía los diálogos. O sea, nunca la veías intentando hacer esa falsa postura de seductora que pueden tener algunas actrices. Su seducción iba por otro lado y la hacía irremediablemente irresistible frente a cuando estaba en la pantalla, digamos, ¿no? Sí, no, es total, yo creo que ahí has dicho justo lo que está, es una actriz que está siempre a contracorriente y que se ha hecho sola, ¿no? Sin necesidad porque uno dice, sí, pues porque ha hecho las películas de Woody Allen o porque ha hecho la trilogía El Padrino, no, es una actriz que ha seguido su camino y que se ha hecho sola y que no ha necesitado, digamos, de una figura masculina fuerte para triunfar. De hecho, no se casó nunca, dijo, o sea, y dice, no sé por qué, y ella también dice, no sé por qué nunca nadie me pegó matrimonio, también si sea cierto, pero al final creo que ella adoptó hijos, tenía una vida de lo más libre y, digamos, heterodoxa para una actriz, digamos, de esas décadas, y que hasta el final de los años seguía rehuyendo, digamos, a los stands y las críticas. Yo me acuerdo que incluso antes de haber visto todas sus películas, cuando recién descubrí la televisión por cable, había este canal de desacuerdo que sí había, creo, de Entertainment Television, ¿no? Que es el canal de la farándula de Hollywood, que cuando hacían este programa del famoso Fashion Review, más o menos, era una suerte de linchamiento que hacían las cómicas, y madre e hija de los trajes, ¿no? De las vestimentas de los famosos en las galas, ¿no? Y a la Diane Keaton la revolcaban así. No había nunca una vez que halagaran algo, pero ella nunca cambiaba, nunca cedía, era una cosa impresionante, tiene una personalidad, digamos, y una seguridad probablemente en un ambiente en el que vive tanto de la imagen como Hollywood, que nunca se dejó amedrentar. A mí siempre me ha sorprendido eso, ¿no? Y siempre la veía riendo, ¿no? Y es algo que decía en Woody Allen en ese texto, es ver que además de que quedan sus películas, queda resonando esa risa tan estentora que tenía y tan física, porque abría mucho la boca y se reía. Yo me acuerdo en Santis Gora, es de las cosas, las risas, la forma que le hacía reír el personaje de Jack Nicholson, ¿no?
Bueno, sí, es una actriz que aunque ya no veía tanto, digamos, es algo que es alguien que seguramente estaba ahí y va a seguir estando ahí para cuando quiera acordar por qué es tan importante y vital reír. Ser genuino y auténtico. Sí. Bien, creo que ya hemos llegado al límite de esta entrega. Agradecerle a Lucho Brun, que como siempre está ahí en los controles bancándonos. Quiero agradecerle a Julio Portillo por la edición de la anterior entrega. Y bueno, Santi, un gusto nuevamente poder conversar contigo ahora sobre algo que nos gusta tanto como una actriz mayor que se acaba de ir. Pero pucha, que esa sonrisa siempre nos va a acompañar. Muchísimas gracias, Santi. Gracias a ti, Andrés, gracias a Lucho igual por hacer tiempo récord igual este programa, porque yo soy soy una suerte de pájaro de mal agüero que ando avisando que leyendas del cine se mueren y medio caprichosamente me han dado el gusto de hablar de la de Quito. Yo sé que igual les gusta y todo, pero pucha, sí, es alguien con el que hemos crecido como cinéfilos, como espectadores. Entonces, gracias más bien por la oportunidad de recordar y de reír y de sonreír junto con la Quito. Buenísimo. Bien, desde el Laboratorio 45, acá en el Campus Julio León Prado de la Universidad Privada Boliviana, nos despedimos. Muchísimas gracias, suerte y hasta la próxima entrega.